El calor en el interior de Bahía caía como un sudario. Era 1855, una época en la que el tiempo se medía por el sol y la vida por el látigo. En el borde de una plantación de caña, donde la tierra despejada se rendía ante una muralla impenetrable de selva, una docena de hombres descalzos esperaban. Sus espaldas, marcadas por cicatrices que contaban historias de sumisión, brillaban bajo el sol inclemente. Frente a ellos, la mata atlántica se alzaba, no como una promesa de libertad, sino como un laberinto verde y primordial del que nadie regresaba. El aire, espeso y húmedo, olía a tierra mojada y a miedo. Entre los hombres, uno permanecía con una quietud particular. Se llamaba Tomé. Era más viejo que la mayoría, su cuerpo un mapa de trabajo forzado, pero sus ojos no reflejaban el pánico de sus compañeros. Su mirada estaba fija en la línea de árboles, reconociendo algo en la profundidad de las sombras que los demás no podían ver. A una distancia prudente, montados en caballos de pelaje lustroso que resoplaban con impaciencia, los cazadores observaban. Liderando el grupo estaba el gobernador, un hombre de rostro pálido y ropas de lino impecables, cuya sonrisa no llegaba a sus ojos fríos. A su lado, los capitúes Domato, mercenarios de piel curtida y miradas arrogantes, revisaban sus rifles con una familiaridad experta. Un séquito de jóvenes terratenientes, hijos de la élite local, participaba con entusiasmo febril, tratando la cacería como un deporte aristocrático, una forma de romper la monotonía de su poder absoluto. Bebían de frascos de plata y hacían apuestas en voz alta sobre quién sería el primero en cobrar una vida. Su superioridad era tan natural para ellos como el aire que respiraban. La idea del fracaso no existía en su universo mental. Eran los dueños de la tierra, de la ley y de los hombres que estaban a punto de perseguir. Tomé no miraba a los hombres a caballo, ignoraba el brillo de sus armas y el sonido de sus risas. Su atención estaba absorbida por el mundo que se abría ante él. Sentía el calor del suelo bajo las plantas de sus pies, un calor que prometía alivio en la sombra húmeda del bosque. Olía la fermentación de las hojas caídas, un aroma que para él era un mapa de senderos y agua. Los sonidos de los cazadores eran un ruido superficial, una interferencia en la sinfonía profunda de la selva, el zumbido de insectos, el llamado de un pájaro invisible, el susurro del viento entre las hojas. Su cuerpo, aunque marcado por la esclavitud, mantenía una economía de movimiento. No había tensión en sus hombros, ni miedo en su postura. Su quietud era una forma de escucha profunda. Estaba evaluando, calculando, recordando, no como un fugitivo, sino como un general estudiando su campo de batalla. La voz del gobernador cortó el aire, clara y teñida de aburrimiento condescendiente. No se dirigió a los esclavos, sino a sus compañeros, como si las presas fueran objetos. Anunció las reglas de su gran cacería anual. Les concedería 1 hora de ventaja, un gesto que enmarcaba como magnanimidad deportiva, 1 hora para correr, esconderse y sentir la falsa esperanza de escapar antes de que los cuernos sonaran y los perros fueran liberados. Para el gobernador, este ritual no era sobre la captura, sino sobre la persecución. El terror de la presa era el verdadero trofeo. Al escuchar sus palabras, algunos de los hombres condenados comenzaron a temblar, sus ojos moviéndose frenéticamente entre los cazadores y la selva. Otros bajaron la cabeza, resignados. Tomé no reaccionó. Su rostro permaneció como una máscara de piedra, impasible. Su falta de respuesta era un vacío en la narrativa de poder del gobernador, una nota silenciosa de disonancia. Una orden seca fue dada y los capataces empujaron a los hombres hacia la vegetación. El momento desató un pánico instintivo. La mayoría corrió ciegamente, tropezando con raíces y abriéndose paso a través de la maleza con desesperación ruidosa, sus cuerpos arañados por espinas. Sus movimientos eran torpes, impulsados por el terror. Desde sus monturas, los cazadores observaban con sonrisas de desprecio, señalando a los más rápidos, comentando su resistencia como si fueran ganado. La escena era un caos de miedo, pero Tomé no corrió. En el instante en que la línea se rompió, él dio un paso hacia el costado, encontrando una abertura casi invisible entre 2 helechos gigantes.
Se deslizó entre ellos con una fluidez que no era humana, sino animal. No hubo ruido, ni una hoja fuera de lugar. Un momento estaba allí, una figura estática en el borde del bosque, y al siguiente se había desvanecido. Su desaparición fue tan sutil que nadie la notó. Con las presas dispersas en la selva, comenzó el ritual de la espera. Para los cazadores, esta hora era parte del juego, un interludio para saborear la anticipación. Desmontaron, y un sirviente les sirvió vino en copas de estaño. El gobernador encendió un cigarro, el humo azul subiendo en el aire pesado. Hablaban de negocios, de política, de mujeres y, ocasionalmente, de cacerías pasadas, recordando la emoción de la persecución final. Los perros de rastreo, animales delgados y musculosos, tiraban de sus correas gimiendo con ansiedad contenida. Sus amos los tranquilizaban. La selva frente a ellos permanecía en silencio, un espectador mudo de su arrogancia. Para estos hombres, el resultado ya estaba escrito. La hora de ventaja era un prólogo para hacer la conclusión más satisfactoria. Su confianza era absoluta, tan vasta e inquebrantable como el imperio al que servían. No concebían otro final que su victoria. Lejos del ruido de sus perseguidores, Tomé se movía por el corazón verde. Aquí el mundo era diferente. La luz del sol se filtraba a través de un dosel tan denso que el día se convertía en un crepúsculo perpetuo. El aire era fresco y olía a vida y descomposición, el ciclo eterno del bosque. No se movía como un hombre asustado. Sus pies encontraban el suelo con certeza silenciosa, evitando ramas secas y hojas ruidosas. Cada paso era deliberado. Se detuvo junto al tronco de un samauma, un árbol tan antiguo que parecía un pilar del mundo. Apoyó la palma de su mano contra la corteza rugosa, cerrando los ojos. No estaba rezando. Estaba escuchando el pulso lento de la selva, una corriente de información que solo él podía interpretar. En ese contacto, el esclavo llamado Tomé comenzó a desvanecerse. La sumisión forzada se resquebrajaba. Debajo, algo mucho más antiguo y peligroso despertaba. Akachi, el líder, el estratega. El sonido llegó sin previo aviso, una nota pura y brutal que desgarró la quietud de la selva. El cuerno de caza. Su eco se extendió por el valle, rebotando en los árboles, una proclamación de poder y muerte. Para los cazadores, era la fanfarria que daba inicio a su diversión. Para los otros fugitivos, dispersos y aterrorizados, era el sonido del fin, la confirmación de que la manada venía por ellos. Los perros comenzaron a ladrar salvajemente, sus voces sumándose al coro de la violencia inminente. Pero para Akachi, de pie en el silencio que siguió al eco moribundo, el sonido tenía un significado distinto. No era una amenaza, era una invitación. El desafío había sido lanzado. El verdadero juego acababa de comenzar, pero las reglas no las dictaba el hombre del caballo blanco. Las reglas pertenecían ahora a la selva, y él era su único intérprete. La cacería había empezado, pero los papeles estaban a punto de invertirse. Antes de continuar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. Mañana, la que sigue no será más ligera. El día comenzaba antes que el sol. No lo anunciaba un gallo, sino el sonido sordo de una barra de hierro golpeando un riel de metal, un llamado metálico y sin alma que cortaba los sueños de los hombres. En la senzala, el aire era denso, una mezcla del olor de cuerpos sudorosos, tierra húmeda y la desesperación rancia que se impregnaba en las paredes de adobe. Tomé se despertaba sin un sobresalto. Su cuerpo, acostumbrado al ciclo, se movía antes de que su mente estuviera completamente consciente. Se sentaba en su estera de paja, un espacio apenas más grande que él, y permanecía inmóvil por un momento. No rezaba, no recordaba, simplemente escuchaba los movimientos de los otros, el toser, los quejidos, el arrastrar de pies sobre el suelo de tierra. Su quietud era un pequeño fuerte en un mar de miseria compartida, un espacio interior que nadie podía tocar. La primera luz del alba revelaba las siluetas de los hombres mientras salían al patio. Se movían en una masa sombría, con los hombros encorvados, la energía de la vida reducida a una brasa débil. Recibían su ración matutina, una papilla de harina de yuca y agua,
a veces con un trozo de pescado seco si la semana había sido productiva. Comían en silencio, con la cabeza gacha. La comida no era un placer, sino combustible para el día de trabajo que se avecinaba. Tomé comía metódicamente, cada bocado medido, sin prisa. Sus ojos no se fijaban en nada en particular, pero absorbían todo. El estado de ánimo de los capataces, la condición de las herramientas apiladas en una esquina, la dirección del viento que susurraba a través de las hojas de palma. Era una evaluación constante, un hábito tan arraigado como respirar, un vestigio de un hombre que una vez tuvo que leer el mundo para sobrevivir. La caminata hacia los campos de caña era un ritual de sumisión. Iban en fila, flanqueados por 2 feitores a caballo, con sus látigos de cuero crudo colgando de las sillas de montar como serpientes dormidas. El sol comenzaba a calentar la tierra, y el rocío de la mañana se evaporaba en una neblina baja que se aferraba al suelo. Los pies descalzos de los hombres dejaban huellas en el barro rojo. La mayoría caminaba con la mirada perdida, sus mentes en un lugar lejano o en ninguno. Tomé caminaba con un propósito diferente. Sentía la textura del suelo bajo sus pies, notando los cambios de arcilla a arena, de tierra seca a húmeda. Sus pasos eran uniformes, su ritmo constante. No miraba a los guardias, pero sabía exactamente dónde estaban en todo momento. Sus oídos registraban el crujido del cuero de la silla, el resoplido de los caballos. El campo de caña se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar verde de tallos gruesos que se mecían lentamente con la brisa. El trabajo era brutalmente simple y agotador. Con un machete afilado en la mano, cada hombre se enfrentaba a su hilera. El sonido de las hojas de metal cortando los tallos creaba una percusión monótona, un ritmo que duraría hasta que el sol se pusiera. El calor se intensificaba, reflejándose en las hojas anchas, creando un efecto de invernadero. El sudor empapaba la ropa, atrayendo a las moscas y los mosquitos. El dulce aroma de la savia de la caña llenaba el aire, un olor que para ellos no significaba dulzura, sino trabajo interminable y dolor en los músculos. La plantación era una máquina de azúcar, y ellos eran sus engranajes reemplazables. Tomé trabajaba con una eficiencia que bordeaba lo inhumano. Sus movimientos eran un estudio de la conservación de la energía. No había un golpe de machete desperdiciado, ni un paso en falso. Su cuerpo se balanceaba con un ritmo fluido, la hoja cortando la base del tallo en el ángulo preciso, el brazo izquierdo apartando la caña cortada en un solo movimiento continuo. Mientras otros hombres gruñían con el esfuerzo, maldecían en voz baja o se detenían para secarse el sudor de los ojos, él permanecía en un silencio absoluto. Su respiración era profunda y regular. No trabajaba más rápido que los demás, pero su resistencia parecía no tener fin. Los capataces lo notaban, pero confundían su disciplina con una sumisión perfecta, un esclavo ideal que había sido completamente quebrado. No veían al estratega calculando el gasto de cada caloría, al guerrero manteniendo su cuerpo en estado óptimo. A mediodía se les permitía una breve pausa. Se sentaban a la sombra de un carro, bebiendo agua de una calabaza comunal. El agua estaba tibia y sabía a tierra. Los hombres hablaban poco. Sus conversaciones eran murmullos sobre el dolor, la comida o un rumor escuchado en la senzala. Tomé se sentaba un poco apartado, no por arrogancia, sino por un hábito de aislamiento que se había convertido en su segunda piel. Mientras masticaba un trozo de pan de maíz duro, sus ojos escaneaban el horizonte. Su mirada se detenía en la línea oscura de la mata atlántica, la muralla verde que limitaba el mundo de la plantación. Para los demás, era un lugar de leyendas aterradoras, un laberinto del que nadie escapaba. Para él, era un recuerdo, una promesa y un mapa grabado en su alma. Su rostro no revelaba nada, pero en esa mirada estaba la clave de todo lo que era. La tarde era una copia de la mañana, solo que más caliente y más larga. La fatiga se acumulaba, haciendo que los movimientos fueran más lentos y los machetes más pesados. Los accidentes ocurrían con más frecuencia. Un corte en una mano, un tropiezo que resultaba en un tobillo torcido. El látigo del capataz castigaba cualquier signo de debilidad. Su chasquido era un recordatorio constante de que el dolor no era una excusa para detenerse.
Tomé continuaba con su ritmo inalterable. Su concentración no flaqueaba. Estaba presente en cada corte, en cada respiración. Su mente no vagaba. Estaba anclada en el presente físico, una disciplina forjada en circunstancias mucho más peligrosas que un campo de caña. Era una forma de meditación, una manera de mantener al guerrero dormido pero no muerto, de mantener la hoja de su espíritu afilada en secreto. La rutina de la plantación estaba diseñada para destruir la individualidad. Todos vestían la misma ropa raída, comían la misma comida insípida, realizaban el mismo trabajo agotador. El sistema buscaba reducirlos a una sola identidad, la de propiedad. La violencia era predecible, el hambre era constante, la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. La ilusión de control del gobernador y sus hombres era absoluta, porque se basaba en la destrucción sistemática del espíritu humano. Creían que al controlar el cuerpo, controlaban la mente. Veían el silencio de Tomé y lo interpretaban como el éxito final de su método, un hombre reducido a una herramienta obediente. No podían concebir que ese silencio fuera una fortaleza, un escudo que protegía un universo interior vasto y letal que ellos nunca podrían imaginar. Cuando el sol finalmente comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el cuerno sonaba de nuevo, señalando el final de la jornada laboral. Los hombres dejaban caer sus machetes, sus cuerpos doloridos y cubiertos de una mezcla de sudor, tierra y savia pegajosa. La caminata de regreso a la senzala era más lenta, un arrastrar de pies de un ejército derrotado. El alivio de que el trabajo hubiera terminado se mezclaba con la certeza de que mañana sería exactamente igual. Era un ciclo sin fin, una rueda de sufrimiento diseñada para moler cualquier aspiración de libertad hasta convertirla en polvo. La normalidad de este mundo era su arma más efectiva, una jaula cuyas barras no estaban hechas de hierro, sino de la monotonía de la desesperación. Tomé caminaba entre ellos, pero no con ellos. Mientras los demás se encorvaban bajo el peso del día, su postura, aunque humilde, conservaba una cierta rectitud. Su cuerpo estaba cansado, pero no vencido. Observaba las sombras que se alargaban, calculando las horas de luz que quedaban. Notaba los patrones de vuelo de los pájaros que regresaban a sus nidos en la selva. Su mente estaba siempre activa, registrando detalles que para otros eran invisibles o insignificantes. No planeaba escapar. La idea de la fuga había muerto junto con su pueblo. Su vigilancia era un instinto, el último eco de Akachi, el protector, el líder que había fallado. Era una función fantasma, un músculo que se contraía sin un propósito consciente, manteniendo viva una parte de él que creía haber enterrado para siempre. La cena era otra ración de papilla, a veces acompañada de frijoles. Se comía en la penumbra del patio, bajo la atenta mirada de un guardia solitario. Después, los hombres se retiraban a la senzala. Algunos intentaban remendar su ropa con agujas improvisadas, otros simplemente se derrumbaban en sus esteras, buscando el olvido en el sueño. A veces, alguien tocaba un ritmo suave en un trozo de madera o cantaba una canción triste en voz baja, una pequeña chispa de cultura que se negaba a extinguirse por completo. Tomé nunca participaba. Se sentaba en su rincón, de espaldas a la pared, observando las interacciones. Su aislamiento no era hostil, era una barrera. Creía que su presencia traía desgracia, que el destino que lo había aplastado a él podía contagiar a otros. Su soledad era una forma de cuarentena autoimpuesta. En el silencio de la noche, cuando los únicos sonidos eran la respiración de los durmientes y el chirrido de los insectos fuera, la máscara de Tomé a veces se agrietaba, no en una expresión de dolor o ira, sino en una quietud más profunda, una ausencia total de movimiento que era casi antinatural. Sus ojos, fijos en la oscuridad, veían más allá de las paredes de la senzala, veían rostros en las sombras, escuchaban voces en el viento, sentían el peso de los fantasmas de su pasado. El trauma de la masacre no era un recuerdo vívido, sino una presión constante en el fondo de su ser, un río subterráneo de dolor que fluía sin cesar. El guerrero Akachi no estaba muerto, estaba ahogándose en ese río, y el esclavo Tomé era la piedra atada a su cuello para mantenerlo sumergido. El ambiente de la plantación
era de una tensión latente y perpetua. La violencia podía estallar en cualquier momento, por cualquier motivo. Una palabra equivocada, una mirada que se prolongaba demasiado, una caña que no se cortaba lo suficientemente rápido. Esta imprevisibilidad era una herramienta de control, manteniendo a todos en un estado constante de ansiedad. Sin embargo, debajo de esta tensión superficial había un orden predecible. El capataz siempre ganaría, el esclavo siempre perdería. El sistema funcionaba porque todos conocían y aceptaban estas reglas, aunque fuera a la fuerza. Era esta certeza, esta arrogancia del poder establecido, lo que creaba una ceguera fundamental en los amos. No podían ver lo que no esperaban ver. La posición social de Tomé era la de un cero a la izquierda. Era eficiente, lo que lo hacía valioso como trabajador, pero su silencio y su falta de interacción lo hacían invisible como persona. No tenía amigos ni enemigos entre los otros esclavos. No causaba problemas, por lo que los capataces rara vez se fijaban en él. Esta invisibilidad era su camuflaje, perfeccionado a lo largo de los años. Se había convertido en parte del paisaje, tan predecible y poco interesante como una piedra en el camino. Nadie se preguntaba de dónde venía o qué pensaba. Daban por sentado que su interior estaba tan vacío como su expresión. Era la suposición más peligrosa que podían hacer, una que se basaba en la creencia de que podían conocer a un hombre con solo mirarlo. Esta era la normalidad del mundo de Tomé. Un ciclo de trabajo brutal, vigilancia constante y una paz frágil mantenida a través de la sumisión absoluta. El espectador, al observar esta rutina, debía sentir la opresión, la falta de esperanza, y desarrollar una profunda empatía por este hombre silencioso y aparentemente quebrado. Se le presenta como una víctima del sistema, un alma aplastada por una crueldad ineludible. Se establece su fragilidad, su aislamiento, su aparente aceptación de su destino. Se construye la ilusión de que este es todo el hombre que hay, un ser cuya única habilidad es soportar el sufrimiento en silencio. Este contraste es la base sobre la que se construirá toda la historia. El entorno mismo parecía cómplice de la opresión. Los campos de caña, perfectamente ordenados, representaban el control del hombre sobre la naturaleza. La gran casa del gobernador, visible en una colina lejana, era un símbolo constante de un poder inalcanzable. Incluso el calor sofocante parecía una fuerza que ayudaba a someter a los hombres, robándoles la energía y la voluntad. Todo en este mundo estaba diseñado para reforzar la idea de un orden inmutable, una jerarquía natural, donde algunos nacían para mandar y otros para obedecer. La previsibilidad de este sistema era su mayor fortaleza, y sin que nadie lo supiera, su vulnerabilidad más profunda. En los momentos antes de dormir, Tomé a veces extendía la mano en la oscuridad, abriendo y cerrando los dedos. No era un gesto de anhelo, sino un ejercicio de memoria muscular. Recordaba la sensación de un arco en su mano, el peso de una lanza, la textura del barro que usaba para camuflarse. Eran sensaciones fantasma, ecos de una vida que ya no era suya. Cerraba la mano en un puño, no con ira, sino con una finalidad sombría, y luego la relajaba. Era un ritual privado, un último acto de despedida al hombre que fue, realizado cada noche. Apagaba deliberadamente esa parte de sí mismo, creyendo que era la única manera de sobrevivir sin volverse loco, sin poner en peligro a los que lo rodeaban. Así, la aparente fragilidad de Tomé era una construcción, una armadura de sumisión forjada en el fuego de una pérdida inimaginable. Su vida en la plantación, aunque opresiva, ofrecía una especie de paz perversa, la paz de la no responsabilidad. Ya no era un líder, ya no tenía que tomar decisiones de vida o muerte, solo tenía que obedecer, trabajar y sobrevivir un día más. Este era el mundo normal, un equilibrio precario que funcionaba dentro de reglas crueles pero conocidas. Era un mundo que estaba a punto de ser destrozado, no por un acto de rebelión, sino por el capricho sádico de un hombre que, al buscar entretenimiento, despertaría a la única fuerza en esa tierra que no podía controlar. El cambio fue casi imperceptible, una alteración en la atmósfera de la plantación tan sutil como un cambio en la dirección del viento. Comenzó con los feitores.
Su crueldad habitual, predecible y monótona, adquirió un nuevo filo, una impaciencia nerviosa. Sus miradas se detenían en los hombres no solo para evaluar su trabajo, sino para medir su físico, su resistencia, su vitalidad. Era una mirada que Tomé conocía bien, la mirada de un hombre que evalúa el ganado antes de la feria. Los látigos chasqueaban con más frecuencia, no siempre por una falta real, sino por una necesidad de afirmar un dominio que parecía, por alguna razón, necesitar ser reforzado. Los otros esclavos lo sentían como un aumento en la presión del aire antes de una tormenta. Se encorvaban un poco más, trabajaban un poco más rápido, intentando volverse aún más invisibles. Tomé no cambió su ritmo. Su máscara de sumisión se mantuvo intacta, pero sus sentidos, adormecidos por la rutina, comenzaron a despertar. Luego llegaron los rumores, susurrados en la oscuridad de la senzala, después de que el último guardia se hubiera alejado. Eran fragmentos de conversaciones escuchadas, palabras sueltas captadas del porche de la casa grande. Hablaban de la temporada, de la visita del gobernador y de la gran cacería. Para los más nuevos, eran historias de terror para asustar a los desobedientes. Para los más viejos, eran una cicatriz en el calendario, un recordatorio de un mal que regresaba como la estación seca. Las historias describían a hombres liberados en la selva solo para ser perseguidos por perros y jinetes, un deporte para los ricos. Tomé escuchaba en su rincón silencioso, sin participar. No necesitaba los susurros para entender. Había visto rituales de poder similares en otras tierras, bajo otros cielos. Sabía que la arrogancia de los poderosos a menudo requería un teatro de sangre para sentirse viva. La confirmación visual llegó una tarde. El gobernador en persona, acompañado por un pequeño séquito de jóvenes terratenientes, cabalgó hasta el borde de los campos de caña. No estaban allí para inspeccionar la cosecha. Se quedaron a distancia, sus finas ropas de lino contrastando con el barro y el sudor del campo. No hablaban con los capataces, simplemente observaban. Sus ojos recorrían las filas de hombres que trabajaban, sus rostros una mezcla de aburrimiento y evaluación depredadora. Uno de los jóvenes señaló con su fusta de montar en dirección a un hombre particularmente alto y musculoso, y el gobernador asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. No miraron a Tomé. Era de mediana estatura. Su cuerpo era un nudo de músculos eficientes pero no impresionantes. Su invisibilidad, su mayor defensa, lo mantenía fuera de su radar. Por ahora. Poco después, los perros de caza fueron traídos al recinto de la plantación. No eran los perros guardianes habituales, mestizos perezosos que dormitaban al sol. Eran bestias delgadas y nervudas, con costillas visibles y ojos enloquecidos. Se mantenían en una jaula especial, y su hambre se afilaba con raciones escasas. Sus ladridos y aullidos por la noche añadieron una nueva capa de sonido a la miseria de la senzala, un recordatorio constante y audible de la violencia que se estaba gestando. Los capitaes do mato del gobernador, hombres con rostros curtidos y sin emociones, pasaban horas con ellos, entrenándolos para seguir rastros, agitando trozos de tela impregnados de sudor humano frente a sus hocicos. La preparación no era un secreto, era una demostración de poder, una forma de guerra psicológica diseñada para quebrar el espíritu de las futuras presas antes de que la caza siquiera comenzara. La rutina del trabajo en el campo continuó, pero su monotonía se había vuelto frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas profundas. Cada interacción con los capataces estaba cargada de un nuevo significado. Un cumplido sobre la fuerza de un hombre ya no era un simple reconocimiento, sino una posible sentencia. Una reprimenda por la lentitud ya no era solo una amenaza de castigo, sino una posible descalificación. Los hombres comenzaron a mirarse unos a otros de forma diferente, con una mezcla de piedad y miedo. ¿Quién sería elegido? La pregunta flotaba en el aire pesado y húmedo, sin ser pronunciada. Tomé continuaba su trabajo con la misma precisión metódica. Su mente, sin embargo, ya no estaba en el corte de la caña. Estaba en la selva, recordando senderos, fuentes de agua, lugares donde la tierra se tragaba los sonidos. Un día,
Un hombre joven llamado Joao tropezó por agotamiento, derramando un haz de caña recién cortada. El capataz, en lugar de usar el látigo como de costumbre, desmontó lentamente. Se acercó a Joao, que yacía en el suelo sin aliento, y lo examinó con un interés clínico. Le levantó el brazo, palpando el músculo. Le abrió la boca para inspeccionar sus dientes. Luego, con una mueca de desdén, lo pateó en las costillas. Débil, murmuró no para Juan, sino para sí mismo. Este no duraría ni una hora. El acto no fue de disciplina, fue de selección. Juan no fue castigado más. Simplemente fue descartado como indigno del juego. Este pequeño acto de violencia indirecta reveló la naturaleza de la amenaza más claramente que cualquier rumor. No se trataba de castigo, se trataba de la calidad de la presa. Tomé lo vio todo sin mover un músculo facial. Su cuerpo siguió el ritmo del trabajo, pero su mente registró cada detalle, la arrogancia del capataz, el miedo y la humillación en los ojos de Joao, el silencio de los otros hombres, que bajaron la cabeza para no ser los siguientes en ser evaluados. En ese momento, Akachi, el estratega, se agitó en las profundidades de su ser, no con ira, sino con un frío análisis. Vio la debilidad fundamental de sus enemigos, confundían la fuerza física con la capacidad de supervivencia, medían a los hombres como si fueran caballos de carreras, sin entender que en el verdadero campo de batalla, la selva, la mente era el arma principal, y el cuerpo solo su instrumento. Ellos buscaban un ciervo. No sabían que estaban a punto de despertar a un leopardo. La normalidad se rompió por completo la semana siguiente. Llegaron carros cargados no con suministros para la plantación, sino con cajas de vino, finos enseres de cocina y tiendas de lona. Los sirvientes de la casa grande comenzaron a preparar los terrenos para una gran fiesta. La actividad era febril, pero no tenía nada que ver con la producción de azúcar. Era la preparación para un evento social, una reunión de la élite local. El contraste entre su anticipación festiva y el creciente terror entre los esclavos era un abismo insondable. Para los amos, la vida de los hombres que iban a cazar era tan insignificante que su muerte era el preludio de una celebración. Para ellos, no había ninguna contradicción moral en brindar por el éxito de la cosecha mientras planeaban un entretenimiento basado en el sufrimiento humano. El gobernador emitió un edicto. Durante los 3 días siguientes, las raciones de comida para todos los esclavos se duplicarían. No fue un acto de bondad, sino de preparación. Quería que sus presas estuvieran bien alimentadas, llenas de energía para poder ofrecer una carrera más emocionante. El gesto fue de una crueldad tan profunda y calculada que era casi surrealista. Los hombres comían el alimento extra en silencio, cada bocado un recordatorio amargo de por qué se les daba. Algunos comían con avidez, por instinto, otros apenas podían tragar. La comida se convertía en ceniza en sus bocas. Tomé comió todo lo que le dieron, de manera lenta y deliberada. No lo veía como un regalo envenenado, sino como lo que era, combustible, y sabía que iba a necesitar cada gramo de energía que pudiera conseguir. Los capitanes Domato comenzaron a hacer su selección final. Caminaban por la senzala por la noche, con antorchas, sus sombras bailando en las paredes de adobe. No decían nada, simplemente se paraban frente a ciertos hombres, iluminando sus rostros y sus cuerpos, memorizando sus rasgos. El miedo en la barraca era tan espeso que se podía sentir en la piel. Cada hombre rezaba en silencio para que la luz de la antorcha no se detuviera frente a él. La luz se detuvo frente a Tomé. Uno de los cazadores lo observó durante un largo momento. Vio la red de cicatrices en su espalda, la constitución fuerte pero no llamativa, el rostro impasible. Vio lo que esperaba ver, un esclavo desgastado, posiblemente fuerte, pero vacío por dentro. «Este servirá», dijo el hombre a su compañero. «Parece resistente». Esa noche Tomé no durmió. Se sentó en la oscuridad con la espalda recta contra la pared, una silueta inmóvil en un mar de cuerpos que dormían inquietos. No sentía miedo. El miedo pertenecía a un hombre que tenía algo que perder. Él ya lo había perdido todo, su pueblo, su familia, su nombre. Lo que sentía era algo diferente, una resonancia profunda y olvidada en sus huesos. Era el regreso de un propósito. Durante años
Había vivido como un fantasma, un eco de un hombre. Su código moral le había exigido evitar el conflicto, enterrar al guerrero para proteger a otros de su destino. Pero el conflicto ahora venía por él. No era una elección, era una certeza. La penitencia de Tomé había terminado. La larga noche de Akachi estaba a punto de comenzar. El aire de la mañana siguiente era diferente. La humedad habitual estaba allí, pero también una tensión eléctrica, una quietud expectante. Los pájaros cantaban. La vida de la plantación comenzaba su ciclo diario, pero todo parecía estar sucediendo detrás de un velo de irrealidad. Los hombres seleccionados fueron separados del resto durante la ración matutina. Eran una docena, de pie en un grupo desolado, evitando las miradas de sus compañeros. Algunos temblaban visiblemente, otros miraban al suelo, con una resignación gris en sus rostros. Tomé estaba entre ellos, su expresión tan neutral como siempre. Su calma era tan profunda que parecía antinatural, un vacío en el centro de la tormenta de miedo que lo rodeaba. No era la calma de la aceptación, sino la quietud del ojo de un huracán. El capataz principal se acercó al grupo. No llevaba su látigo. En su lugar, llevaba una bandeja con pequeños vasos de cachaza. Se los ofreció a los hombres condenados. Un trago para el viaje, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El gobernador es generoso. La mayoría lo rechazó, demasiado aterrorizados para beber. Un par de ellos lo tomaron y lo bebieron de un trago, buscando un coraje líquido que no llegaría. Le ofrecieron uno a Tomé. Él lo miró. Luego miró al capataz directamente a los ojos por primera vez en años. Su mirada no era desafiante ni temerosa. Era vacía, evaluadora, como si estuviera mirando un objeto inanimado. Lentamente, negó con la cabeza. No necesitaba enturbiar sus sentidos. Necesitaba cada uno de ellos afilados a la perfección. La marcha hacia el borde de la selva fue un cortejo fúnebre. Los hombres seleccionados caminaban en el centro, rodeados por los jinetes y los perros que tiraban de sus correas. El resto de los esclavos fueron obligados a mirar desde la distancia, un recordatorio silencioso de su propio destino precario. El sol subía en el cielo, prometiendo otro día de calor brutal. Para la mayoría de los hombres en esa procesión, sería el último amanecer que verían. Tomé caminaba con pasos firmes y medidos. Sentía la tierra bajo sus pies, olía el aroma de la vegetación que se acercaba. Escuchaba el zumbido de los insectos y el canto de los pájaros invisibles. Estaba dejando atrás el mundo del hombre y entrando de nuevo en su propio dominio. El esclavo llamado Tomé estaba muriendo con cada paso, y con cada paso, Akachi regresaba a la vida. Los ladridos de los perros desgarraron el aire, una explosión de sonido ansioso que marcó el verdadero comienzo de la violencia. Los cazadores espolearon a sus caballos, sus risas resonando con una confianza brutal mientras se adentraban en la selva. El rastro inicial era fácil de seguir, una línea de destrucción torpe dejada por los otros fugitivos, ramas rotas, huellas profundas en el barro, el testimonio de un pánico ciego. Para el gobernador y sus hombres, esto era el deporte en su forma más pura, una simple cuestión de tiempo antes de que la presa, agotada y aterrorizada, fuera acorralada. Se movían con la eficiencia de depredadores en su propio territorio, sin saber que el territorio mismo estaba a punto de volverse en su contra. Cada grito de ánimo, cada chasquido de una rama bajo los cascos de un caballo, era una señal que Akachi, moviéndose en silencio a kilómetros de distancia, registraba y utilizaba para medir su avance. Akachi no corría. Se deslizaba a través de la densa vegetación con una economía de movimiento que no dejaba rastro. Sus pies, descalzos y sensibles, leían el suelo como un ciego lee un texto en braille, evitando las hojas secas que crujían y las raíces traicioneras. El sonido de la persecución detrás de él no era una fuente de miedo, sino de información. El eco de los ladridos le indicaba su distancia, la dirección de su avance y su número. No huía de ellos, los estaba guiando, tirando de un hilo invisible, atrayéndolos más y más profundamente hacia un laberinto del que solo él conocía la salida. Su respiración era tranquila, su pulso firme. El esclavo Tomé había sido una cáscara, un caparazón.
El hombre que se movía ahora era todo núcleo, una concentración de propósito tan afilada como la punta de una lanza. A las 2 horas, el terreno cambió drásticamente. El suelo firme dio paso a un fango espeso y maloliente que se aferraba a las botas de los hombres y a las patas de los caballos. La vegetación se cerró sobre ellos. Las lianas colgaban como lazos y las hojas anchas y húmedas les abofeteaban la cara. Los caballos se pusieron nerviosos, resoplando y luchando por mantener el equilibrio. Los perros, antes tan seguros, comenzaron a gemir, perdiendo el rastro una y otra vez en el agua estancada. La confianza inicial del grupo comenzó a erosionarse, reemplazada por una irritación creciente. El deporte se estaba convirtiendo en un trabajo arduo. El gobernador gritó órdenes a los capitanes Domato, su voz teñida de impaciencia. La selva ya no parecía un simple telón de fondo, estaba empezando a resistirse. Uno de los rastreadores más experimentados, un hombre llamado Cícero, desmontó para examinar las huellas. Había algo que no encajaba. La mayoría de los rastros eran caóticos, como se esperaba, pero un conjunto de huellas era diferente. Eran más ligeras, más espaciadas, y parecían seguir un patrón casi deliberado que los llevaba directamente a este pantano. Parecía que una de las presas se había separado del grupo. Cícero frunció el ceño. Podría ser la desesperación de un hombre perdido, o podría ser otra cosa. Miró a su alrededor, a la impenetrable pared verde que los rodeaba. Por un instante sintió una punzada de inquietud, la sensación de ser observado. La descartó como una tontería. Era solo un esclavo. ¿Qué podría saber un esclavo sobre estrategia? Su arrogancia era un velo que le impedía ver la verdad. Mientras los cazadores luchaban en el lodo, Akachi ya estaba muy por delante, trabajando con una velocidad y precisión metódicas. Se detuvo junto a un arroyo de aguas rápidas y encontró una piedra plana y afilada. En cuestión de minutos, había cortado una sección de una liana joven y resistente. No la usó para construir un arma o una trampa. En su lugar, con movimientos rápidos y expertos de sus dedos, la ató en un nudo complejo y específico, una pequeña escultura de fibra vegetal. Era un nudo que no tenía una función práctica de sujeción. Su propósito era simbólico, un marcador. Colocó el nudo en la horquilla de una rama que colgaba sobre el arroyo, apenas visible para un ojo no entrenado. Era un signo, un mensaje que nadie allí podía leer, un fragmento de un lenguaje olvidado. Este era un lenguaje que había usado antes. Años atrás, cuando era Akachi el líder de su pueblo, estos nudos eran parte de un sistema silencioso de comunicación. Marcaban senderos seguros, advertían de peligros, indicaban la presencia de agua potable. Cada variación en el nudo tenía un significado preciso. Dejar este marcador ahora no era un acto de nostalgia, era un acto de reafirmación, una forma de reclamar el territorio y a sí mismo. Era Akachi diciéndole a la selva y a los fantasmas de su pasado que había regresado. Por un momento, su rostro impasible se suavizó. Un destello de dolor, el peso de todos los que ya no podían leer sus señales, cruzó sus ojos. Luego, la máscara de piedra volvió a su lugar y continuó su camino, dejando que el arroyo borrara sus huellas. La tarde trajo una lluvia torrencial. Cayó de repente, sin previo aviso, un diluvio que convirtió el aire en una cortina de agua gris. El sonido era ensordecedor, ahogando cualquier otro ruido. Para los cazadores, fue el golpe final a su moral. Estaban empapados con frío a pesar del calor y completamente desorientados. La lluvia borraba cualquier rastro que pudiera quedar, haciendo que los perros fueran inútiles. Se vieron obligados a buscar refugio bajo un afloramiento rocoso, un grupo de hombres miserables y enfadados. Las disputas comenzaron a estallar, acusaciones veladas sobre quién había tomado la ruta equivocada. La autoridad del gobernador, basada en el miedo y el éxito, comenzó a mostrar sus primeras grietas cuando se enfrentó a un enemigo que no podía intimidar: el clima. Akachi, sin embargo, acogió la lluvia como a una aliada. Para él, no era un obstáculo, sino un manto. El agua lavaba su rastro, enmascaraba su sonido y enfriaba el aire, permitiéndole moverse más rápido sin sobrecalentarse. Mientras sus perseguidores se acurrucaban, él estaba en su elemento.
Usó la tormenta para rodearlos, moviéndose en un amplio arco para posicionarse por delante de su campamento improvisado. No los atacó. Su objetivo no era la confrontación directa. Su objetivo era desmantelarlos pieza por pieza, empezando por su recurso más preciado, su confianza. Se acercó a su campamento desde la dirección opuesta a la que esperaban, un fantasma hecho de agua y sombras, su presencia completamente insospechada. Cuando la lluvia amainó al anochecer, los cazadores intentaron encender un fuego. La leña estaba empapada y la yesca húmeda. Después de casi una hora de esfuerzo frustrante, lograron producir una pequeña llama humeante que ofrecía poco calor y menos consuelo. Establecieron un perímetro de guardia, aunque ya no sabían qué estaban vigilando. La selva nocturna cobró vida a su alrededor, con un coro de sonidos extraños e inquietantes que no reconocían. El chasquido de una rama podía ser un jaguar o simplemente una fruta que caía. El susurro en las hojas podía ser el viento o algo que se arrastraba. Su imaginación, alimentada por el cansancio y la frustración, comenzó a poblar la oscuridad con amenazas invisibles. Akachi observaba desde la seguridad de un árbol alto, a menos de 100 metros de distancia. Estaba perfectamente inmóvil. Su piel oscura se fundía con la corteza mojada del tronco. Desde su posición, podía ver el patético círculo de luz de su fuego. Podía escuchar sus conversaciones tensas y sus discusiones en voz baja. Vio al gobernador abofetear a uno de los jóvenes terratenientes por quejarse. Vio a Cícero, el rastreador, mirando constantemente hacia la oscuridad, su mano nunca lejos de su rifle. Estaba estudiando sus personalidades, sus miedos, la dinámica de poder que los unía. No eran una unidad de caza disciplinada, eran un grupo de matones unidos por la arrogancia, y la arrogancia era un vínculo frágil que estaba a punto de romper. Durante las horas más oscuras, antes del amanecer, Akachi actuó, no con violencia, sino con un sigilo absoluto. Se deslizó por el perímetro del campamento, moviéndose con la lentitud de una niebla que avanza. El guardia, un joven terrateniente más interesado en su frasco de plata que en su deber, no vio ni oyó nada. Akachi no se acercó a los hombres dormidos. Se dirigió a los caballos atados a cierta distancia. Con un cuchillo improvisado hecho de una lasca de pizarra afilada, no cortó las cuerdas de los animales. En su lugar, cortó con precisión las correas de cuero de 2 alforjas, las que contenían la mayor parte de la pólvora de repuesto y los suministros de comida seca. Dejó que las bolsas cayeran silenciosamente al suelo embarrado, donde el agua las empaparía. Luego, se acercó a la jaula improvisada donde mantenían a los perros de caza. Los animales, sintiendo su presencia, comenzaron a gruñir en voz baja. Akachi se quedó inmóvil, dejando que se acostumbraran a su olor. Un olor a tierra, lluvia y selva, no a miedo. Con una calma que era casi hipnótica, abrió el pestillo de la jaula. No asustó a los perros para que huyeran, simplemente les abrió la puerta. Un par de los animales más audaces salieron, olfatearon el aire y se adentraron en la oscuridad, atraídos por los 1000 olores de la selva. No hubo ladridos ni alarma. Fue una liberación silenciosa. Su objetivo no era solo privarlos de sus herramientas, sino introducir un elemento de caos e inexplicabilidad en su situación. El descubrimiento a la mañana siguiente fue una escena de furia impotente y creciente pánico. Las alforjas saboteadas, la pólvora arruinada, los 2 mejores perros de rastreo desaparecidos. No había huellas del intruso, ni señales de lucha. Era como si la propia selva se hubiera vuelto contra ellos, robándoles sus provisiones y sus animales. El gobernador, con el rostro pálido de ira, exigió una explicación que nadie podía dar. Cícero examinó el pestillo abierto de la jaula de los perros. No estaba forzado, estaba simplemente abierto. Miró las correas de las alforjas. El corte era limpio, hecho con una herramienta, no desgarrado por un animal. La inquietud que había sentido el día anterior regresó con una fuerza abrumadora. «Esto no fue un animal», dijo Cícero en voz baja, casi para sí mismo, pero su voz se oyó con claridad en el tenso silencio. Y no fue uno de los otros fugitivos. Ellos estarían a kilómetros de aquí corriendo por sus vidas. Se puso de pie y miró a su alrededor.
a la selva que los observaba en silencio. El hombre al que seguimos no está huyendo de nosotros, nos está cazando. La declaración quedó suspendida en el aire húmedo, absurda y aterradora al mismo tiempo. Para los jóvenes terratenientes sonaba a locura. Para el gobernador era una afrenta intolerable a su poder, pero para Cícero era la única conclusión lógica que encajaba con los hechos. La percepción de su presa había comenzado a invertirse. El cerco psicológico se estaba cerrando. Estaban atrapados, no por barreras físicas, sino por la creciente certeza de que su enemigo era algo que no entendían. La posibilidad de una simple fuga para su presa se había transformado en la posibilidad de su propia aniquilación. La selva ya no era su coto de caza, se había convertido en la telaraña de un depredador invisible, y ellos acababan de sentir el primer temblor del hilo. La víctima, el objeto de su deporte, había empezado a revelar una inteligencia y un propósito que los aterrorizaba. Aún no conocían su nombre, ni su historia, pero comenzaban a entender que el hombre al que llamaban Tomé era solo una máscara, y no tenían ni idea de qué rostro se escondía debajo. Desde su escondite, Akachi observaba su desorden. No había satisfacción en su rostro, solo una evaluación fría y distante. Su plan estaba funcionando, la cohesión del grupo se estaba desmoronando, la paranoia reemplazando a la arrogancia. Había atacado su logística y su moral sin derramar una sola gota de sangre. El código que lo había mantenido pasivo durante años no se había roto, se había adaptado. No iniciaría la violencia, pero desmantelaría metódicamente la capacidad de sus enemigos para infligirla. La revelación de su verdadera naturaleza no sería una declaración, sino una serie de eventos inexplicables que los llevarían a su propia destrucción. La cacería continuaba, pero los roles, sin que ellos lo supieran del todo, ya se habían invertido de forma irrevocable. La declaración de Cícero cayó en el campamento como una piedra en un estanque de aguas tranquilas, rompiendo la superficie de su arrogancia. El gobernador fue el primero en reaccionar, no con miedo, sino con una furia fría y despectiva. Se acercó al rastreador, su rostro pálido contraído en una máscara de desprecio. La idea de que un esclavo, una propiedad, pudiera estar cazándolos era más que un insulto. Era una violación del orden natural del universo, tal como él lo entendía. Abofeteó a Cícero con el dorso de su mano enguantada, el golpe resonando en el silencio húmedo. Para él, la palabra del rastreador no era una advertencia, sino un acto de insubordinación, una fisura en la absoluta certeza de su poder que debía ser sellada con violencia. Su negación no era una estrategia, sino un reflejo instintivo para proteger su frágil ego. Los jóvenes terratenientes, que habían presenciado el estallido del gobernador, reaccionaron con una mezcla de miedo y alivio. El miedo era por la atmósfera que se enrarecía, por la verdad incómoda en las palabras de Cícero, pero el alivio provenía de la rápida reafirmación de la jerarquía. El gobernador seguía al mando, y su ira era más tangible y familiar que la amenaza invisible que los acechaba en la selva. Se unieron a él en su desdén, burlándose del rastreador, llamándolo supersticioso y cobarde. Era una bravuconería frágil, un intento desesperado de reconstruir el mundo predecible que se estaba desmoronando a su alrededor. Al ridiculizar a Cícero, no solo buscaban el favor del gobernador, sino que también intentaban convencerse a sí mismos de que el miedo que sentían era irracional, una simple sombra proyectada por el cansancio y la frustración. Impulsado por la necesidad de demostrar que Cícero estaba equivocado y que él seguía teniendo el control absoluto, el gobernador tomó una decisión imprudente. En lugar de una retirada estratégica o de acampar hasta que pudieran reevaluar la situación, ordenó una marcha forzada. Ignoraría las sutilezas del rastreo y simplemente se abriría paso a la fuerza a través de la selva en la dirección general en la que creía que su presa había huido. Era una táctica de fuerza bruta, una demostración de poder contra un entorno que no respondía a la intimidación. Los hombres, aunque agotados y nerviosos, obedecieron. La disciplina, basada en el miedo a su líder, superó por el momento el miedo a lo desconocido. Se adentraron más en el laberinto verde, no como cazadores siguiendo un rastro,
sino como un ejército ciego invadiendo un territorio cuyo mapa solo existía en la mente de su enemigo. Akachi, desde una posición elevada, observó su avance ruidoso y caótico. Había anticipado la reacción del gobernador. La arrogancia era predecible. Mientras ellos se abrían paso a través de la densa maleza, gastando energía y haciendo un ruido que ahuyentaba a cualquier animal en kilómetros a la redonda, él se movía en paralelo sin ser visto ni oído. Su plan ya no era simplemente atraerlos, sino agotarlos. Dejó un nuevo rastro, pero esta vez era diferente. Era un rastro deliberadamente obvio. Una rama rota aquí, una huella inusualmente profunda allá. Eran señales diseñadas no para un rastreador experto como Cícero, sino para un aficionado impaciente como el gobernador. Era un señuelo, una invitación a seguir un camino que parecía confirmar su propia teoría de una presa desesperada y torpe. El grupo encontró el nuevo rastro con un grito de triunfo. Para el gobernador, era la vindicación que necesitaba. Se volvió hacia Cícero con una sonrisa de suficiencia. «Ahí tienes a tu gran cazador», se burló, corriendo como un animal asustado, sin siquiera saber cómo ocultar sus huellas. Cícero no respondió. Examinó las marcas y sintió que algo andaba mal. Eran demasiado claras, demasiado convenientes. Parecía una actuación, una trampa para su percepción, pero su advertencia anterior le había costado su credibilidad y un golpe en la cara. Se mantuvo en silencio, su inquietud creciendo en su interior mientras el resto del grupo recuperaba su confianza. La moral del grupo se elevó. La caza volvía a ser un deporte, y la presa era, una vez más, solo un esclavo estúpido. Su arrogancia, momentáneamente sacudida, regresó con más fuerza. El sendero deliberado los condujo a un cambio de terreno aún más drástico. Salieron de la selva densa y entraron en un cañón estrecho, flanqueado por paredes de roca resbaladiza cubiertas de musgo. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas, y el eco de sus pasos creaba una atmósfera claustrofóbica. El camino era demasiado angosto y traicionero para los caballos restantes. Se vieron obligados a desmontar, atando a los animales a la entrada del cañón. Ahora estaban todos a pie, reducidos a la misma vulnerabilidad que su presa. Habían abandonado su mayor ventaja, la movilidad, atraídos por la promesa de un final fácil. El aire en el cañón era frío y estancado, y el cielo se había reducido a una delgada franja de luz azul, muy por encima de ellos. La selva abierta había sido desconcertante. Este lugar era una tumba. Mientras avanzaban por el lecho del cañón, el silencio se hizo más profundo. El sonido de la selva había desaparecido, reemplazado por el goteo del agua de las paredes de roca y el crujido de las piedras bajo sus botas. La visibilidad estaba limitada a la siguiente curva del sinuoso pasaje. La sensación de ser observado se intensificó. Cada sombra parecía moverse, cada eco sonaba como un susurro. La bravuconería de los jóvenes terratenientes se desvaneció, reemplazada por miradas nerviosas hacia las paredes de roca que se cernían sobre ellos. El gobernador, aunque visiblemente tenso, los instaba a seguir adelante. Su orgullo le impedía admitir el error táctico que había cometido al entrar en un terreno tan desfavorable. Estaban atrapados en un corredor, un embudo natural que los llevaba cada vez más lejos de la seguridad y más cerca del centro de la telaraña de Akachi. Fue uno de los jóvenes, un muchacho llamado Ignacio, impulsado por el deseo de impresionar al gobernador y romper la tensión insoportable, quien cometió el error fatal. Creyendo ver un movimiento más adelante y ansioso por ser el primero en reclamar el premio, corrió por delante del grupo, doblando una esquina cerrada del cañón. Sus compañeros lo llamaron, pero sus gritos fueron ahogados por el eco. Esperaron a que regresara, pero pasaron los segundos y luego un minuto en un silencio absoluto. No hubo un grito, ni el sonido de un disparo, ni el ruido de una lucha. Simplemente un silencio profundo y antinatural. El grupo se detuvo. El miedo helado finalmente se apoderó de ellos. La desaparición de Ignacio fue tan completa y silenciosa que parecía un acto de magia, como si el cañón mismo se lo hubiera tragado. El pánico estalló, pero fue un pánico silencioso y contenido. Los hombres se agruparon, sus ojos recorriendo frenéticamente las paredes de roca y la oscuridad más allá de la curva.
El gobernador gritó el nombre de Ignacio, su voz sonando extrañamente débil y hueca en el espacio confinado. La única respuesta fue el eco de sus propias palabras. Cícero desenvainó su cuchillo de caza, su rostro una máscara de concentración tensa, escaneando las alturas en busca de cualquier señal de movimiento. La desaparición inexplicable de un hombre sin dejar rastro era más aterradora que cualquier ataque directo. Rompía las reglas de la realidad. La violencia que esperaban era física, comprensible. Esto era algo más, algo que se sentía antiguo y malévolo, y su completa falta de comprensión los dejó paralizados por el terror. Akachi observaba desde una grieta en la pared del cañón, a 20 metros por encima de ellos. Había creado una distracción, un simple guijarro arrojado más adelante, para atraer al más impaciente del grupo. Cuando Ignacio dobló la esquina, una soga de liana, anclada a una roca de contrapeso, cayó silenciosamente, atrapándolo por el tobillo y levantándolo en el aire. Antes de que pudiera gritar, Akachi estaba sobre él, una mano cubriendo su boca. No lo mató, lo amordazó, lo ató y lo escondió en una pequeña cueva oculta detrás de una cortina de enredaderas. El guerrero en él sabía que un enemigo muerto es solo un cadáver, pero un enemigo desaparecido es un arma psicológica que se vuelve contra sus propios compañeros. Su silencio y precisión eran sus herramientas más letales. Abajo, la frágil cohesión del grupo se desintegró por completo. Dos de los terratenientes más jóvenes, superados por el pánico, se dieron la vuelta y comenzaron a correr de regreso por donde habían venido, ignorando las órdenes furiosas del gobernador. Su único pensamiento era escapar del cañón, volver con los caballos y huir de esa pesadilla. El gobernador, al ver su autoridad desvanecerse, levantó su rifle, no para disparar a la amenaza invisible, sino a sus propios hombres que huían. Cícero lo detuvo, agarrando el cañón del arma. «Matarlos no nos sacará de aquí», siseó el rastreador, su respeto por el gobernador finalmente eclipsado por la necesidad de sobrevivir. La confrontación fue breve pero intensa, una lucha de poder en medio del caos, revelando las grietas fatales en su cadena de mando. Mientras el gobernador y Cícero discutían, los dos hombres que huían desaparecieron por la curva. Unos momentos después, un solo grito resonó en el cañón, un sonido agudo de terror y dolor que fue cortado abruptamente. Luego, de nuevo, el silencio. Este sonido, a diferencia de la desaparición silenciosa de Ignacio, fue aún más aterrador. Confirmaba que había una amenaza física y letal esperando en el camino por el que habían venido. Ahora estaban verdaderamente atrapados. El camino de regreso estaba bloqueado por un peligro conocido y el camino de adelante por uno desconocido. La trampa se había cerrado. No había escapatoria. El cañón se había convertido en su jaula y ellos eran los animales acorralados, esperando que el cazador invisible decidiera su destino. El grupo restante, ahora reducido y aterrorizado, se vio obligado a avanzar, la única opción que les quedaba. Se movían lentamente, pegados a las paredes de roca, cada hombre desconfiando de las sombras y de sus propios compañeros. La paranoia era ahora el líder del grupo. El gobernador había perdido todo control. Su ira se había transformado en un miedo apenas disimulado. Fue Cícero quien los guió, sus sentidos de rastreador ahora enfocados por completo en la supervivencia. Mientras doblaban otra curva, se detuvo abruptamente, levantando una mano para detener a los demás. Frente a ellos, en medio del estrecho sendero, había algo que los heló hasta los huesos. Era una trampa para jabalíes, una de las que ellos mismos habían traído. La trampa era simple, un lazo de cuerda conectado a un tronco pesado suspendido en lo alto, pero había sido modificada. La cuerda original había sido reemplazada por lianas más fuertes y el mecanismo de disparo era mucho más sensible, hecho con una delicada configuración de ramitas. Y lo más importante, estaba colocada en su camino, diseñada para atrapar a algo del tamaño de un hombre, y estaba orientada en la dirección de la que venían. No era una trampa que su presa hubiera dejado atrás mientras huía. Era una trampa que les habían preparado. Era la primera prueba tangible, irrefutable, de la inteligencia y la intención de su enemigo. Era un mensaje claro.
escrito en el lenguaje de la caza. El juego había cambiado, y ellos ya no eran los cazadores. El descubrimiento de la trampa rearmada fue el golpe final para su psique. La negación ya no era posible. El miedo abstracto a lo desconocido se cristalizó en una certeza aterradora. Estaban siendo superados en su propio juego por un maestro. Cada paso que habían dado desde que entraron en la selva había sido un paso en una coreografía mortal, diseñada por un solo hombre. El gobernador miró la trampa, su rostro pálido y sudoroso. La arrogancia que lo había definido se había evaporado, dejando solo a un hombre asustado y fuera de su elemento. El silencio que había confundido con estupidez era, en realidad, el silencio de un depredador que observa a su presa caminar directamente hacia su boca. No sabían dónde estaba, pero sabían que los estaba observando, disfrutando de su terror. Akachi, desde su posición oculta, no sentía placer, sentía un peso sombrío, la carga de la violencia que se había visto obligado a desatar una vez más. La trampa era una declaración, una última oportunidad para que se dieran la vuelta, para que entendieran que estaban derrotados y se fueran. Era una oferta de misericordia, disfrazada de amenaza, un eco de su código moral. Pero mientras observaba sus rostros aterrorizados, supo que no la aceptarían. Su orgullo, incluso en la derrota, no les permitiría huir de un esclavo. Sabía que los obligaría a seguir adelante, hacia una confrontación que él no deseaba, pero que ahora era inevitable. La inversión de poder era completa, pero el camino que se abría ante ellos solo conducía a la oscuridad, tanto para ellos como para él. La tarde comenzó a desvanecerse, y las sombras en el cañón se alargaron, volviéndose más oscuras y amenazantes. El pequeño grupo de cazadores se quedó inmóvil frente a la trampa, incapaz de avanzar, aterrorizado de retroceder. Su expedición, que había comenzado como un deporte aristocrático, se había transformado en una lucha primitiva por la supervivencia. Estaban despojados de sus ventajas, de su estatus y de su confianza. Eran simplemente hombres, perdidos y asustados, en un lugar que no entendían, a merced de una fuerza que habían subestimado fatalmente. La selva, que habían visto como un escenario para su poder, había revelado su verdadera naturaleza. Era un tribunal, y el juicio acababa de comenzar. Cícero, con una lentitud infinita, se arrodilló para examinar el mecanismo de la trampa. Sus dedos expertos rozaron la madera y las lianas. Reconoció la habilidad, la economía de diseño, la letalidad silenciosa. Esto no era el trabajo de un fugitivo desesperado. Era la obra de un artista de la guerra, un hombre que conocía la selva no como un lugar para atravesar, sino como un arma para ser empuñada. Levantó la vista, no hacia el gobernador, sino hacia las paredes de roca que los rodeaban, y habló en voz baja, no para los hombres a su lado, sino para el fantasma que los observaba. «Sabemos que estás ahí», dijo al aire vacío. «Sabemos lo que eres». Fue una rendición, el primer reconocimiento de su verdadera presa. Pero llegó demasiado tarde. La respuesta de Cícero, un susurro en la tumba de roca, no fue un desafío, sino el reconocimiento de un poder superior. El gobernador, sin embargo, solo escuchó la rendición en la voz de su hombre y la interpretó como una traición. La idea de que su rastreador mostrara respeto a su presa era una fractura en su universo. Su miedo, ya insoportable, se transmutó en una rabia purificadora. Era más fácil estar furioso que aterrorizado. Agarró a Cícero por el cuello de la camisa, con el rostro a centímetros del suyo, ignorando la trampa que tenían delante, ignorando las sombras que se alargaban a su alrededor. Los pocos hombres que quedaban observaban esta implosión de autoridad, sus lealtades desintegrándose. Ya no formaban parte de una cacería. Eran los últimos testigos de la desintegración de un hombre que se creía un dios y que acababa de descubrir que el templo en el que se encontraba pertenecía a una deidad mucho más antigua y paciente. Desde las profundidades del cañón, un sonido rompió la tensión. No era el rugido de un jaguar ni el grito de un hombre. Era un silbido bajo y melódico, un patrón de 3 notas que se repetía, haciéndose eco en las paredes de piedra. Sonaba como el canto de un pájaro nocturno, pero tenía una cadencia y una inteligencia
que eran inconfundiblemente humanas. Era un lenguaje, una señal. Para los cazadores, el sonido era simplemente extraño, otro elemento desconcertante en un paisaje sonoro que se había vuelto hostil, pero era una herramienta precisa. El sonido parecía venir de más adelante, atrayendo su atención, invitándolos a avanzar. El gobernador, desesperado por encontrar un enemigo tangible, un animal al que pudiera disparar para restaurar su dominio, cayó en la trampa. «Es solo una bestia», espetó, empujando a Cícero. «Adelante», ordenó a sus hombres que rodearan con cuidado la trampa y continuaran, adentrándose más en la garganta de la tierra. El cañón se estrechó hasta que apenas había espacio para caminar en fila india. Las paredes de roca, húmedas y cubiertas de un musgo resbaladizo, parecían inclinarse sobre ellos. Fue entonces cuando Akachi actuó de nuevo desde arriba, no con una avalancha, sino con una precisión quirúrgica. Una sola roca, del tamaño de la cabeza de un hombre, cayó con un silbido sordo, golpeando el suelo entre Cícero y los dos jóvenes terratenientes que venían detrás. El impacto levantó una nube de polvo y fragmentos de piedra. Nadie resultó herido, pero el efecto fue inmediato y devastador. La fila se rompió. El gobernador y Cícero quedaron aislados al frente, mientras que los dos hombres más jóvenes, separados por el repentino obstáculo, se quedaron atrás, solos. El pánico, que había estado hirviendo a fuego lento, finalmente se desbordó. Miraron hacia atrás, al camino ahora bloqueado por una pequeña pero insuperable barrera de escombros, y luego hacia adelante, a la oscuridad donde sus líderes habían desaparecido. Los dos jóvenes, abandonados a su suerte, levantaron sus rifles con manos temblorosas. Sus corazones latían con fuerza en sus oídos, ahogando los sutiles sonidos del cañón. No vieron la sombra que se desprendía de una grieta en la pared justo a su lado. No fue un ataque frontal. Akachi usó un arma que no esperaban, una cerbatana larga y delgada. Dos pequeños dardos no envenenados, pero con puntas endurecidas al fuego, silbaron en el aire. No apuntó a sus cuellos o a sus rostros, apuntó a sus manos. El impacto fue agudo, una picadura de avispa gigante que los hizo gritar de sorpresa y dolor, soltando sus pesados rifles. Las armas cayeron al suelo con un ruido metálico que resonó en el pasillo de roca. Antes de que pudieran recuperarse, Akachi estaba sobre ellos. Un golpe preciso con su bastón en la base del cráneo de uno, un agarre que le cortó el aire al otro. La acción fue brutalmente eficiente, desprovista de ira. Los neutralizó y los arrastró a las sombras. Todo en menos de 10 segundos. Al otro lado del pequeño derrumbe, el gobernador y Cícero oyeron los gritos ahogados y el ruido metálico de los rifles al caer. Luego, un silencio que era más aterrador que cualquier grito de batalla. El gobernador, finalmente quebrado por el miedo, disparó su arma a ciegas en la oscuridad que tenía delante. La detonación fue un trueno en el espacio confinado, y el fogonazo lo cegó momentáneamente. Fue un acto de pura desesperación, una bala gastada en un fantasma. Cícero, cuya mente estaba ahora heladamente clara, golpeó el cañón del rifle hacia abajo. «Es inútil», siseó, su voz tensa por la urgencia. «Está jugando con nosotros, nos está desarmando uno por uno». El rastreador entendió la estrategia. No era una masacre, era un desmantelamiento. Estaban siendo despojados de sus armas, de sus hombres y de su cordura, pieza por pieza. Entonces, la voz habló desde la oscuridad. Era profunda, tranquila, y resonaba con una autoridad que parecía emanar de la propia piedra. Primero, habló en una lengua que no reconocieron, una cadencia gutural y fluida que sonaba tan antigua como el propio cañón. Las palabras eran incomprensibles, pero el significado era claro. Era el lenguaje de un hombre en su propio dominio. Luego, la voz cambió a un portugués tosco, las palabras elegidas con cuidado. «Sus armas no sirven aquí, su poder ha terminado. Dejen todo y váyanse. Esta es su única oportunidad». No era una súplica, no era una negociación, era un edicto, la oferta de un rey a unos intrusos derrotados. La generosidad del ofrecimiento era, en sí misma, la máxima humillación. Les estaba ofreciendo una vida que ya no sentían que les perteneciera. Para el gobernador,
La oferta fue un veneno. La idea de aceptar la misericordia de un esclavo, de huir con el rabo entre las piernas, era una aniquilación de todo lo que él era. Su identidad entera se basaba en la premisa de su superioridad inherente. La muerte era preferible a ese tipo de deshonra. Su miedo se convirtió de nuevo en una furia suicida. «Sal y enfréntate a mí, animal», gritó al vacío, su voz quebrada por la histeria. «No me escondo de mi propiedad». Levantó su rifle una vez más, no para disparar a la oscuridad, sino como un desafío, un intento desesperado de restaurar el orden del mundo, obligando a su enemigo a rebelarse, a jugar según las reglas de la confrontación directa que él creía que aún podía ganar. Su orgullo era un ancla que lo arrastraba al fondo. La respuesta fue el silencio. Luego, de una profunda sombra entre dos rocas, una figura se materializó. No salió corriendo ni se abalanzó. Simplemente dio un paso hacia la tenue luz. Era Tomé, pero al mismo tiempo no lo era en absoluto. La postura encorvada había desaparecido, reemplazada por una quietud erguida y vigilante. Sus ojos, antes vacíos y sumisos, ahora ardían con una inteligencia fría y penetrante. No sostenía ningún arma, solo sus manos vacías a los lados. Miró directamente al gobernador, y en esa mirada no había miedo ni odio, solo una evaluación tranquila, como un geólogo que examina una piedra. Por primera vez, el gobernador vio al hombre que había estado cazando, y la visión lo paralizó. No era un animal asustado, era un juez. Cícero también lo vio, y para él, la revelación fue como un relámpago. La postura, la calma depredadora, el dominio absoluto del entorno. Había oído las historias, susurros en los campamentos de los rastreadores sobre un quilombo legendario que había sido destruido hacía una década, y sobre su líder, un estratega fantasma al que las tribus llamaban Akachi, la sombra, un hombre que nunca fue encontrado, que se creía muerto. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. El rastro deliberado, las trampas psicológicas, la guerra silenciosa. No habían estado persiguiendo a un esclavo fugitivo, habían tropezado con el fantasma de una guerra perdida. Akachi, susurró Cícero, el nombre escapando de sus labios como un aliento. No era una acusación, era una constatación. En ese instante supo que la caza siempre había sido una ilusión. El gobernador, ajeno a la revelación de Cícero y actuando por puro instinto de dominio, disparó. El eco de la bala rebotó en el cañón. Pero Akachi ya no estaba allí. En el instante en que el gobernador apretó el gatillo, él se había movido, no lejos, sino hacia un lado, usando el propio fogonazo del arma para ocultar su movimiento. Con una fluidez que parecía desafiar la física, se impulsó por la pared del cañón, encontrando agarres que eran invisibles para cualquier otro. No estaba huyendo hacia arriba, se estaba reposicionando. El gobernador, con la visión manchada por el destello, intentó recargar sus manos temblando torpemente. No entendía que la confrontación no se libraría en el suelo, en su nivel, se libraría en 3 dimensiones, en un tablero de ajedrez del que él solo veía un cuadrado. Akachi no lanzó una lanza ni disparó una flecha. Su arma era el propio cañón. Desde su posición elevada, empujó con el pie una sección de roca suelta que había identificado horas antes. No era una avalancha, sino una lluvia concentrada de piedras afiladas y tierra. El objetivo no era el gobernador, sino el precario suelo a sus pies. El suelo cedió, y el gobernador cayó, no a un abismo, sino a una grieta más baja, de unos 2 metros de profundidad. Su pierna se dobló en un ángulo antinatural bajo él, y un grito de dolor agudo y animal reemplazó a sus gritos de rabia. Su rifle se le escapó de las manos, aterrizando fuera de su alcance. Estaba atrapado, herido y completamente indefenso. Akachi descendió con la agilidad de un felino y se detuvo en el borde de la grieta, mirando al hombre roto. No hubo palabras. Akachi simplemente miró al gobernador, que ahora sollozaba de dolor y humillación. En los ojos del guerrero no había triunfo, ni sadismo, ni placer. Solo había el vacío de un deber cumplido, una profunda y agotadora tristeza. Se inclinó, no para rematar al hombre, sino para recoger el rifle del suelo. Lo descargó, dejando caer las balas a la tierra. Luego miró al gobernador por última vez.
se dio la vuelta y se alejó, dejándolo con su pierna rota, sin agua y sin armas en el corazón de una selva que no conocía la piedad. Le concedió una muerte lenta, una que sería administrada no por la mano de un hombre, sino por la indiferencia de la naturaleza que él había tratado de dominar. Era un final más acorde con la magnitud de su arrogancia. Ahora solo quedaban dos. Akachi se volvió para enfrentarse a Cícero. El rastreador no había movido un músculo. Sostenía su rifle, pero el cañón apuntaba al suelo. Había visto la maestría, la contención, la justicia sombría. Entendió que nunca tuvo una oportunidad. Los dos hombres se miraron a través del espacio silencioso. No eran amo y esclavo, ni cazador y presa. Eran dos profesionales, dos maestros de un arte antiguo, y uno acababa de reconocer la superioridad del otro. Lentamente, con un cuidado deliberado, Cícero abrió el cerrojo de su rifle, sacó el cartucho de la recámara y lo dejó caer. Luego, depositó el arma en el suelo. Fue un acto de rendición incondicional, una elección de vida por encima del orgullo. Había visto al fantasma y no tenía ningún deseo de luchar contra él. Akachi observó el gesto y dio un leve asentimiento, un reconocimiento de guerrero a guerrero. No dijo nada más. Simplemente levantó una mano y señaló un camino que Cícero no había visto. Una estrecha cornisa que subía por la pared del cañón, un sendero de cabras que los llevaría de vuelta a la selva por una ruta diferente, lejos de los cuerpos y las trampas. Era una última instrucción, un mapa para salir del laberinto. Luego, sin un sonido, Akachi se dio la vuelta y se fundió con las sombras más profundas del cañón. No se desvaneció, simplemente dejó de ser visible, su presencia absorbida por el entorno del que formaba parte. Cícero se quedó solo, el único superviviente, con el silencio, el eco de un nombre susurrado y el peso de una verdad que nunca podría contar. El enfrentamiento había terminado, no con una explosión, sino con un silencio resonante. Cícero emergió de la selva como un espectro que regresa de una guerra que nadie sabía que se estaba librando. El sol, que siempre había sido un enemigo en los campos de caña, ahora parecía débil y distante. Sus ropas estaban hechas jirones, su cuerpo era un mapa de arañazos y picaduras de insectos, pero el verdadero agotamiento residía en sus ojos. Contenían un vacío que devoraba la luz, el vacío de un hombre que ha presenciado la deconstrucción de su realidad. Al ver las tierras despejadas de la plantación, un paisaje que antes representaba el orden y el poder, ahora solo sentía una profunda alienación. Aquel mundo de cercas y reglas parecía una construcción frágil y absurda. Llevaba consigo el peso de una verdad tan monstruosa que no podía ser contada, solo soportada. Su regreso silencioso fue el primer eco de la tormenta que se había desatado y consumido en el corazón verde, una historia que comenzaba y terminaba en su mirada rota. En las semanas siguientes, la versión oficial de los hechos se cimentó con la solidez del granito. El gobernador y su distinguida partida de caza, hombres de honor y prestigio, habían sido víctimas de la naturaleza indómita, un trágico testimonio de la brutalidad del Nuevo Mundo. Las teorías florecieron en los salones de la élite. Un ataque sorpresa de un jaguar, una tormenta repentina que los desorientó, o quizás el encuentro con una tribu indígena desconocida y hostil. Cada explicación era más elaborada que la anterior, pero todas compartían un propósito común: preservar la dignidad de los muertos y la infalibilidad del sistema que representaban. Los 12 esclavos que sirvieron de cebo para la tragedia fueron borrados de la narrativa, su existencia una nota a pie de página inconveniente en la historia de la desgracia de sus amos. La negación no era una falla de la memoria, sino una herramienta activa de poder, un muro construido para mantener la insoportable verdad a raya. Cícero fue interrogado, por supuesto, pero sus palabras eran las de un hombre febril, un rompecabezas al que le faltaban las piezas más importantes. Hablaba de la selva como una entidad viva, de sombras que se movían con propósito, de un miedo que tenía inteligencia. Nunca pronunció un nombre, nunca describió a un hombre. Su relato fue diagnosticado como el delirio de la culpa del superviviente, el balbuceo de un cobarde que abandonó a sus patrones para salvar su propia piel. Perdió su reputación,
su trabajo, su lugar en el mundo. Se convirtió en una figura patética, un fantasma que frecuentaba las tabernas, intercambiando fragmentos de su historia incomprensible por un trago de cachaza. Se convirtió en el guardián de un conocimiento que nadie quería, su vida un testimonio andante de una verdad que el mundo había decidido colectivamente que no podía y no debía existir. En la plantación, el aire se espesó con un silencio diferente. Era un silencio preñado de conocimiento tácito. Los esclavos no necesitaban que les contaran la historia, la sentían en la vibración de la tierra. Sabían que una docena de los suyos habían sido conducidos a la selva, que una partida de caza todopoderosa los había seguido y que solo la selva había regresado intacta. La desaparición del gobernador no era motivo de celebración, sino de un terror reverencial. El nombre Tomé se evaporó, nunca más pronunciado. Se convirtió en un espacio vacío en las conversaciones, una ausencia más poderosa que cualquier presencia. Los capataces, sintiendo este cambio sísmico en la atmósfera, se volvieron más crueles. Su violencia era errática, desesperada, un intento de reafirmar un control que, por primera vez, se sentía frágil. Castigaban a los vivos por los pecados de un fantasma que ahora gobernaba sus pesadillas. Lejos de todo, en el santuario de la selva, Akachi se encontraba junto a una cascada, cuyo rugido era el único sonido en su mundo. Metódicamente, desarmó el rifle del gobernador. No lo destruyó con ira, sino que lo desmontó con la precisión de un cirujano, separando cada pieza de metal, cada trozo de madera. Luego, una por una, arrojó las piezas a la corriente, observando cómo el agua se las tragaba y las arrastraba río abajo. Era un ritual de purificación, un intento de despojarse de la violencia, de lavar no la sangre, sino el recuerdo de la necesidad de derramarla. Pero la metamorfosis no era tan simple. Sus movimientos seguían siendo económicos y letales. Sus ojos escaneaban constantemente su entorno. La paz pasiva de Tomé se había ido para siempre, reemplazada por la alerta perpetua del guerrero que había resucitado. La verdadera carga de su victoria descendió sobre él en la soledad de una cueva oculta tras el velo de agua. Había mantenido su código. No había matado por placer ni por venganza. Había neutralizado, desarmado, ofrecido una salida. Y aunque, sin embargo, la muerte había sido el resultado. El gobernador, abandonado a la justicia lenta de la selva. Los jóvenes que corrieron hacia una trampa que él había puesto. Para sobrevivir, se había convertido de nuevo en un árbitro de la vida y la muerte. La misma función que había jurado abandonar. Los fantasmas de su pueblo masacrado ahora tenían compañía. Había ganado su libertad, pero el precio fue la aniquilación de la frágil paz que había encontrado en su sumisión. El esclavo Tomé, el hombre que solo buscaba el derecho a llorar en silencio, había sido su última víctima. Bajo el manto de la noche, Akachi regresó al cañón. Los hombres que había dejado atados y amordazados seguían allí temblando de frío y terror. No les habló, no les mostró su rostro. Simplemente cortó sus ataduras, dejando un odre de agua y unos trozos de carne seca a su alcance. Luego, se desvaneció en la oscuridad tan silenciosamente como había aparecido. No fue un acto de pura misericordia, fue una decisión táctica. Sabía que sus historias, una vez que regresaran al mundo de los hombres, serían incoherentes, febriles, contradictorias. Serían descartadas como el producto de mentes rotas por el miedo. Su supervivencia, en lugar de aclarar los hechos, los enturbiaría aún más, convirtiendo la verdad en una leyenda confusa. Serían los mensajeros involuntarios de su mito, su miedo un arma más eficaz que sus muertes. Y así, la leyenda comenzó a tejerse a sí misma. Nació de los susurros aterrorizados de los pocos supervivientes, de los desvaríos de Cícero en sus borracheras y del silencio elocuente de los esclavos. No hablaban de un hombre, hablaban de un espíritu del bosque, un curupira, con los pies hacia atrás que confundía a los cazadores, un anangá vengativo que protegía a sus criaturas. El sistema no podía concebir la verdad de un hombre, un esclavo, como artífice de tal derrota.
Un mito era más fácil de aceptar. La superstición permitía que la jerarquía social permaneciera intacta, atribuyendo la catástrofe a fuerzas sobrenaturales en lugar de a la inteligencia y la voluntad de un ser humano que habían considerado infrahumano. Sin quererlo, Akachi no solo había ganado su libertad, había consagrado su territorio, convirtiéndolo en una tierra tabú. Akachi se adaptó a su nueva existencia. Ya no era el esclavo Tomé, pero tampoco podía volver a ser Akachi, el líder de un pueblo. Era una entidad intermedia, un guardián solitario de un reino forjado por la tragedia. Su vida se regía por los ritmos de la selva, la caza, la recolección, el paso de las estaciones. Pero esta libertad estaba teñida de una melancolía infinita. Cada sonido, cada sombra, era un eco de la cacería. Era un rey sin súbditos, un general sin ejército. Su única compañía eran los fantasmas de su pasado y el miedo de los hombres que vivían más allá de las fronteras de su dominio. Había roto las cadenas físicas de la esclavitud solo para encontrarse atado por las cadenas invisibles de su propia leyenda y su memoria imborrable. La victoria fue absoluta, pero el aislamiento también. Meses después, sus pasos lo llevaron de vuelta a un lugar que había evitado, las ruinas de su quilombo. La selva, en su implacable avance, casi había borrado las cicatrices del ataque, cubriendo la tierra quemada con una nueva capa de vida verde. Caminó por el claro silencioso, un cementerio sin lápidas. Sus dedos rozaron los postes carbonizados de lo que una vez fue su hogar. Fue entonces cuando la vio, una pequeña muñeca de madera, tallada a mano, medio enterrada en el suelo húmedo. Era el juguete de su hija. La recogió y la máscara de piedra que había sido su rostro durante años finalmente se resquebrajó. No gritó, no sollozó. Una única lágrima silenciosa rodó por su mejilla, trazando un surco limpio en la suciedad de su piel. Era la suma de todo su dolor, la victoria y la pérdida contenidas en un solo instante de insoportable claridad. Mientras tanto, en el mundo de los hombres, el ciclo continuaba. Un nuevo gobernador fue nombrado, las cosechas de caña de azúcar siguieron su curso y el látigo siguió cayendo sobre las espaldas de los hombres. La historia de la gran cacería se convirtió en una anécdota, una advertencia contra la imprudencia y la arrogancia, pero nunca una lección sobre la humanidad o la justicia. El sistema había demostrado su capacidad de recuperación, absorbiendo la pérdida, reescribiendo la historia y continuando sin cambios. La verdad de lo ocurrido no había alterado en nada la estructura de poder. Solo existía como una herida supurante en la mente de unos pocos hombres rotos, y como un nuevo y oscuro respeto por una sección de la selva que ahora todos evitaban. El eco moral de la historia no fue aprendido, fue simplemente contenido. La imagen final se detiene en Akachi. Está de pie en el pico más alto, dominando el vasto mar verde de su santuario. En su mano sostiene la pequeña muñeca de madera. Su mirada no se dirige hacia la plantación, hacia el mundo que lo esclavizó, sino hacia el horizonte, hacia las profundidades de una naturaleza salvaje e infinita. Su rostro, contra la luz del sol poniente, es una escultura de dolor y resistencia. Es una silueta solitaria, un hombre que se ha liberado de sus cadenas solo para convertirse en el prisionero perpetuo de su propia libertad. Mientras la luz se desvanece, se convierte en una sombra, un fantasma voluntario en un mundo que ya no es el suyo. La cámara se mantiene fija, y el silencio final está cargado con el peso abrumador de una victoria que se siente exactamente como una derrota.